Quizá no somos conscientes en España, pero la invasión rusa en Ucrania puede derivar en una crisis alimentaria mundial. Según los expertos, esto es parte del plan del Kremlin para presionar a la Unión Europea. Se están vertiendo últimamente acusaciones muy serias al respecto. La última es la de Timothy Snyder, historiador de la Universidad de Yale y experto en autoritarismo, que tenía que decir esto sobre Rusia. Rusia tiene un plan para el hambre. Moscú está planeando hacer morir de hambre a asiáticos y africanos con el fin de ganar la guerra. Y añade, es un nuevo nivel de colonialismo. Lo cierto es que el conflicto entre Rusia y Ucrania está impidiendo que los cereales salgan del granero del mundo, lo cual está encareciendo los alimentos en todo el planeta. Esto amenaza con agravar la escasez, el hambre y la inestabilidad política, sobre todo en los países en desarrollo. No debemos olvidar que Rusia y Ucrania exportan casi un tercio del trigo y la cebada a nivel mundial, más del 70% de aceite de girasol, y ambos son grandes proveedores de maíz. En este vídeo vamos a hacer un análisis a fondo de la situación actual. Veremos las causas, qué están diciendo y haciendo Rusia y Ucrania, así como Occidente, para solucionar esta situación, y sobre todo veremos unas cifras que realmente son escalofriantes y declaraciones muy agresivas de Occidente hacia Rusia, que siguen un poco con la tendencia que a mí me preocupa bastante de caldear cada vez más el ambiente y ponernos en una situación geopolíticamente muy complicada y muy tensa. Lo cierto es que la situación ya era complicada antes del conflicto armado. Los precios mundiales de los alimentos ya estaban subiendo con fuerza, pero la guerra ha empeorado las cosas y bastante. La guerra ha impedido, de hecho, que unos 20 millones de toneladas de cereales procedentes de Ucrania lleguen a Oriente Medio, el norte de África y partes de Asia. De hecho, Anna Nagurnay, experta de la Universidad de Massachusetts, decía recientemente que al mundo solo le quedan 10 semanas de reservas de trigo por la interrupción en la producción y distribución debido a la invasión rusa. El problema es que la mercancía está atascada y se están buscando fórmulas para sacar el grano de los puertos ucranianos del Mar Negro. Lo que pasa es que urge solucionar esto porque cada vez está más cerca la temporada de cosecha de verano. Ella comentaba que o se soluciona ya o en 2 meses la cosa será horrible a nivel mundial. Según ella, 400 millones de personas de todo el mundo dependen del suministro de alimentos de Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prevé que hasta 181 millones de personas de 41 países podrían sufrir una crisis alimentaria a niveles de hambre peores este año, y alerta además que esta crisis alimentaria podría alargarse varios años. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues que el 90% del trigo y otros cereales de los campos ucranianos normalmente se envían a los mercados mundiales por vía marítima. ¿Qué ha pasado a raíz del conflicto? Pues que Rusia ha bloqueado la costa del Mar Negro, lo cual está impidiendo que salga esta mercancía vía marítima. Parte de estos cereales se está desviando ahora mismo a través de Europa por ferrocarril, carretera y ríos. Lo que pasa es que la cantidad que se puede exportar es irrisoria en comparación con las rutas marítimas. Los envíos también además se ven retrasados porque los anchos de vía de Ucrania no coinciden con los de sus vecinos del oeste. Ucrania, de hecho, ha pedido ayuda a la Unión Europea para exportar más cereales, incluyendo un mayor uso de un puerto rumano en el Mar Negro, la construcción de más terminales de carga en el río Danubio y la reducción de la burocracia para el cruce de mercancías en la frontera polaca. Sin embargo, como os podéis imaginar, este desvío de mercancías tiene un efecto, tiene una consecuencia. Básicamente que los alimentos están cada vez más lejos de las personas que lo necesitan, ya que hay que dar vueltas innecesarias para sacar el producto al Mediterráneo, y como os podréis imaginar, eso supone unos increíbles costes adicionales al grano ucraniano, que obviamente lo acaban pagando los países consumidores. Para que os hagáis una idea de la escasez de la que estamos hablando, según Glauber, antiguo economista jefe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, desde el inicio de la guerra, Ucrania solo ha podido exportar entre 1,5 y 2 millones de grano al mes, cuando estaba exportando alrededor de 6 o más previamente a la guerra. A esto hay que añadirle otro gran problema: el trigo ruso tampoco se vende. Moscú argumenta que las sanciones occidentales a su sector bancario y al transporte marítimo hacen imposible que Rusia exporte alimentos y fertilizantes, y de hecho ahuyenta a las compañías navieras extranjeras para transportarlos. Rusia insiste en que se levanten las sanciones para que el trigo llegue a los mercados mundiales. De lo contrario, no piensan mover ficha. Sin embargo, los líderes occidentales sostienen que sus sanciones
no afectan a los alimentos. Esto parece una pelea de niños. ¿Qué dice cada una de las partes? Pues bien, Ucrania ha acusado a Rusia de bombardear infraestructuras agrícolas, quemar campos, robar cereales e intentar vendérselo a Siria después de que Líbano y Egipto se negaran a comprarlo. Hay imágenes, de hecho, tomadas a finales de mayo que muestran barcos con bandera rusa en un puerto de Crimea cargados de grano y que días después atracan en Siria con las escotillas abiertas. El presidente ucraniano Zelensky afirma que Rusia ha provocado una crisis alimentaria mundial. Occidente está de acuerdo con dirigentes como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, diciendo que Rusia está convirtiendo los alimentos en armas. Rusia se defiende y dice que las exportaciones pueden reanudarse una vez que Ucrania elimine las minas en el Mar Negro y los barcos que llegan pueden ser revisados en busca de armas. De momento, lo cierto es que Putin parece estar ganando la guerra tanto dentro como fuera del campo de batalla. El problema realmente es serio. Tenéis que pensar que hay 18 millones de toneladas de trigo almacenadas en Ucrania sin posibilidad de distribución. Se espera que los agricultores cultiven 60 millones de toneladas más este otoño. Paulsen, presidente de la FAO, comentaba: garantizar la producción, el almacenamiento seguro y el acceso a los alimentos alternativos es vital para fortalecer la seguridad alimentaria dentro de Ucrania y garantizar que los países dependientes de esas importaciones tengan un suministro de grano suficiente a un coste razonable. La ONU advierte que el conflicto en Ucrania puede provocar que haya 47 millones de personas, ojo al dato, más o menos la población de España, que sufran inseguridad alimentaria en 2022. Países de África y Oriente Medio que dependen especialmente del grano ucraniano están especialmente en riesgo. En conjunto, para que os hagáis una idea, Rusia y Ucrania proveen del 40% del suministro de trigo a África. Rusia ha seguido exportando grano y otras materias primas a pesar de la guerra, pero está siendo selectivo con qué países reciben ese suministro. A principios de abril, Putin decía que tendremos que ser más cuidadosos sobre los suministros de comida a países terceros y analizaremos a qué países exportamos, ya que no exportaremos a los que sean hostiles con nosotros. La cosa se caldea. Snyder explica que el plan de hambre está diseñado para ser efectivo en 3 niveles, incluyendo un esfuerzo mayor en destruir el Estado de Ucrania, cortando las exportaciones. En segundo lugar, dice que es un claro intento de desestabilizar a la Unión Europea, lo cual provocará que haya una crisis de refugiados en África y Oriente Medio. Y por último, y lo más horrible, una hambruna mundial para la campaña propagandística rusa contra Ucrania. Snyder decía que la muerte masiva es necesaria para que exista una propaganda efectiva, porque según este historiador, cuando las protestas por el hambre comiencen y la desesperación se extienda, la propaganda rusa culpará a Ucrania y pedirá que se reconozcan los territorios ganados por los rusos en Ucrania y que se levanten todas las sanciones. De hecho, comentan, por ejemplo, que en Somalia la situación es crítica y que las comunidades están en un punto de ruptura total. Mucha gente habría sobrevivido si la crisis de Ucrania no hubiera ocurrido y la comida hubiese seguido entrando. Lo que pasa es que estos países ya están muy mal y tienen grandes problemas en general, tanto con precios como con suministros. Pero esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. De hecho, Ucrania culpa directamente a Rusia de querer provocar una guerra de alimentos y dice que son los culpables al 100% de lo que está pasando. Y añaden que podrían haber tenido cosechas récord este año y que por culpa de Rusia mucha gente va a pasar hambre. De hecho, Josep Borrell, que a los españoles os sonará, comentaba que lo que está haciendo Rusia con los alimentos se podría calificar como crímenes de guerra reales. Criticaba que no puedes utilizar los alimentos como un arma de guerra. Por un lado tenemos a Kiev y los aliados occidentales que acusan al Kremlin de convertir los alimentos en un arma de guerra y de robar directamente el grano o los cereales ucranianos, y por otro tenemos a Putin negando que Rusia esté bloqueando las exportaciones de Ucrania. La verdad es que es un despropósito lo que está ocurriendo y habrá mucha gente que defienda a Rusia, habrá gente que defienda a Occidente, pero lo cierto es que esta crisis alimentaria sí que es una realidad, independientemente de quién sea el culpable real, y que los que van a pagar la guerra son los ciudadanos de los países más pobres. El problema es que esto no tiene una fácil solución. En la reciente cumbre del G7, los líderes se comprometieron a aportar 4.500 millones de dólares para intentar solucionar esta crisis.
Pero eso no va a ser suficiente. De hecho, algunos países están tratando de proteger su propio suministro interno. Por ejemplo, India ha restringido las exportaciones de azúcar y trigo, mientras que Malasia ha detenido las exportaciones de pollos vivos, lo que ha producido una alarma en Singapur, que obtiene 1/3 de sus aves de corral de su vecino. ¿Por qué esto es importante y preocupante? Porque a medida que estos países se movilizan para hacer frente a esta situación de crisis a nivel local también, el proteccionismo puede llevar a una inflación mayor y sobre todo a problemas de suministro como ya están ocurriendo en las partes más vulnerables del mundo. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de microchips. Esto es muy importante, esto afecta directamente a la salud y a las vidas de las personas y estos desafíos, si no se encaran con seriedad, podrían agravarse y en particular para estos países importadores netos que son tan dependientes del sistema alimentario mundial. En definitiva, la crisis de los alimentos es real, está afectando a mucha gente y aunque no lo veamos en las noticias, en los telediarios españoles, es una gran crisis sin precedentes y sobre todo, lo más importante, si no se soluciona el conflicto, podríamos ver situaciones dramáticas que obviamente no saldrán por la tele, pero que eso no querrá decir que no están sucediendo. No sé qué opináis vosotros, pero en cualquier caso, mi idea es exponer lo que está ocurriendo de la forma más objetiva posible, que cada uno ya tome sus conclusiones.